Hola, hace rato estaba por hacer un video para reflexionar brevemente sobre la grata noticia de que Isidro Puente, un sacerdote mexicano, muy erudito él, que pertenecía a las filas del Novus Ordo, al modernismo, hace pocas semanas, no recuerdo bien si hace 2 o 3 semanas, pero hace poco tiempo, se unió a la Sociedad Sacerdotal Trento, que es una sociedad sedevacantista que por supuesto los sedevacantistas serios consideramos parte del remanente fiel de la Iglesia Católica que en estos tiempos de post-Vaticano II mantienen la lucha y el combate por la fe verdadera y tradicional. Ha sido una grata noticia para todos los tradicionalistas, los que conocemos de qué va y de qué fue la cuestión del Vaticano II, del modernismo, etcétera, de los falsos papas, etcétera. Es muy grato saber que una persona tan sabia y tan erudita como es el padre Isidro Puente, pues se haya unido a la Sociedad Sacerdotal Trento. Sin embargo, ha causado mucha confusión las ambivalentes, confusas y podemos decir incoherentes posturas doctrinales del propio Isidro Puente, al pretender que no hay contradicción entre lo que él ha predicado y enseñado hasta ahora sobre el sedevacantismo y el hecho de que de forma fáctica él se haya terminado uniendo a una asociación que es sedevacantista. Al principio él incluso negó que Trento ya fuera sedevacantista, cosa que era totalmente falsa. Quizás los no entendidos en la materia, un poco hasta que dijeron, esperemos a que hable Trento, a lo mejor Isidro Puente sabe algo que el público no conoce. No, yo siempre supe que simplemente Isidro Puente estaba equivocado. Es obvio que la Sociedad Trento sigue siendo sedevacantista. Nada más bastaba entrar a su página web y ahí estaba muy claro y explícito que la postura de la sociedad sigue siendo que la Santa Sede Apostólica está usurpada y por lo tanto vacante, porque no le ocupa ningún papa legítimo y válido, y por lo tanto que Isidro Puente, una de dos, o mentía por deshonesto o simplemente estaba confundido. Otra explicación alternativa, incluso que muchos tratamos de darle, esperando un poco a que se esclareciera este malentendido, era que Isidro Puente entendía por sedevacantismo única y exclusivamente lo que nosotros los sedevacantistas denostamos y conocemos, porque lo tenemos muy bien identificado, como sedefinismo. El sedefinismo es una herejía, blasfema si no las hay, y es a saber, esa corriente minoritaria, insignificante y despreciable dentro de algunos grupos y sectores sedevacantistas que sostienen que la Santa Sede Apostólica del Romano Pontífice no solo quedó vacante a la muerte de su Santidad Pío XII en 1958, sino que quedó finiquitada. Es decir, no habrá nunca más un papa y por lo tanto lo que nos resta es estar en nuestras casas rezando el rosario, leyendo libros espirituales aprobados por la Iglesia antes del Vaticano II, etcétera, etcétera. O sea, la Santa Sede finiquitó. Eso es lo que se conoce como el sedefinismo. Pero es que eso no es el sedevacantismo. Entonces, si en la mente de Isidro Puente, cuando él decía que la Sociedad Trento ya no era sedevacantista, se refería a que ya no era sedefinista, también estaba equivocado, porque la Sociedad Trento jamás defendió, ni en sus inicios, ni actualmente, el sedefinismo. La Sociedad Trento jamás ha defendido esa postura, pero no la Sociedad Trento. Prácticamente ningún obispo famoso de buen nombre en el gremio sedevacantista defiende el sedefinismo. El sedefinismo está más asociado a los grupos honaloners, que prácticamente no tienen un obispo en su redil, prácticamente son más bien laicos y puede que algún que otro sacerdote, pero no muchos. Y ya les digo, incluso nosotros los sedevacantistas consideramos que es blasfemo y herético, porque ahora sí el sedefinismo, el decir que la Santa Sede ha finiquitado y se ha extinguido nomás, va contra las promesas de Cristo de que estará con la Iglesia hasta el final de los tiempos. Pero hay una gran confusión, y que no solo tiene el erudito Isidro Puente, sino muchos de los youtubers, influencers o fieles comunes del modernismo, por más o menos conservadores que sean, sobre el sedevacantismo. De hecho, no es más que
una falacia del muñeco de paja. Ellos presentan el sedevacantismo como si implicara la finiquitud de la Santa Sede para, por rechazo a esta idea que es blasfema en sí mismo, que ustedes terminen diciendo, bueno, pues el sedevacantismo conduce necesariamente al sedefinismo y es blasfemo, es herético, no va por buen camino. Pero es que no es más que una trampa dialéctica y falaz, es una falacia. El sedevacantismo simplemente dice que la sede está vacante, sin implicar esa sola afirmación, cómo volverá a estar ocupada por un legítimo papa, ni cuándo. El sedevacantismo es una palabra compuesta de dos términos: sede, que es la Santa Sede, y vacante, de vacío. Sedevacantismo es todo aquel que diga que la sede del Papa actualmente está desocupada. That's it, eso es todo. Ahora, ¿en cuánto tiempo volverá a ser ocupada la Santa Sede? ¿Cómo va a volver a ser ocupada? O si va a serlo o no, el sedevacantismo, el solo término, no tiene ninguna solución. Es ahí, cuando se trata de responder a una de estas tres preguntas, cuando surgen las diferentes vertientes del sedevacantismo. Están los sedefinitas, que son los que, como decía al inicio del video, establecen que simplemente no van a haber más papas, que lo que nos queda es esperar la parucía de nuestro Señor Jesucristo y no habrá nunca más sumo pontífice en la iglesia. Eso para nosotros, eso no es correcto. Está, por supuesto, el conclavismo, que es una corriente del sedevacantismo que sostiene que está el deber en los obispos de la iglesia, los obispos sedevacantistas que queden en la iglesia, no importa cuántos, si son 5, si son 23, si son 150, pero en los obispos legítimos y válidos que queden en la iglesia está el deber de elegir al Papa en un concilio imperfecto. ¿Por qué concilio imperfecto? Porque concilio solo es perfecto si lo convoca y preside el Papa o un delegado suyo. Al haber una sede vacante y no haber Papa que lo convoque, pues es un concilio imperfecto. Pero imperfecto no implica ilegítimo. Imperfecto, canónicamente hablando, solo implica que no ha sido convocado y dirigido por un sumo pontífice. Pero es que esto es la cuadratura del círculo. ¿Cómo va a ser convocado por un papa si precisamente estamos en sede vacante? Entonces, no lo puede convocar nadie porque solo un papa puede convocarlo y se va a convocar precisamente para elegir un papa. Luego, necesariamente ese concilio debe ser imperfecto, no convocado por un papa, porque precisamente se convoca para que se elija un papa. Esa es la corriente más seria, en mi opinión, de hecho es con la que me identifico dentro del sedevacantismo. Es un deber de los obispos reunirse en un concilio imperfecto y que elijan al papa. Hay otra corriente dentro del sedevacantismo que se conoce como la tesis de Cassius-Diacon, que fue propuesta por el francés dominico, que después fue obispo, Monseñor Gerard de Laurier, y él sostiene en esencia que los papas del modernismo son papas materialiters, pero no formaliters, en tanto que tienen un óbice, un obstáculo, a saber que no realizan y que no llevan a cabo el bien de la iglesia y de la salud de las almas, y por las herejías que promulgan, por los disparates que dicen, conducen a las almas a un lugar que no es seguro para su salvación, y debido a eso, en tanto que fueron electos legalmente por cardenales legales, tienen una especie de semipapado, una especie de derecho al papado, aunque no lo ejercen formalmente. Es una sofisticación bastante elaborada, pero que realmente, de nuevo, yo no la defiendo, pero por supuesto no la considero herética. Es una explicación más filosófica que teológica, pero es una explicación. Para los de la tesis de Cassius-Diacon, ¿cuándo volverá a haber un papa completamente papa? Cuando una de dos, o algún papa modernista se retracte de sus errores y entonces sí recuperaría ya formalmente el papado, y entonces la iglesia volvería a tener un papa, o cuando los cardenales del modernismo declaren depuesto al papa del modernismo y entonces se decidan a elegir uno nuevo que sea verdaderamente católico. O sea, la tesis de Cassius-Diacon también tiene un salidero a la sede vacante, no es sede finita. Y luego hay un grupo que es lo que nosotros le conocemos como los acéfalos, que son estos sedevacantistas que no son ni cassius-diacon ni conclavistas, pero que
sino que simplemente no hablan de cómo se va a volver a tener un papa. Simplemente no hablan de eso. Pero incluso a pesar de ese silencio, que en mi opinión es bastante negativo, porque, o sea, de tú no aclarar cómo tú esperas y piensas que la iglesia volverá a tener un papa, tú estás dando a entender que tú eres sede finita y que tú asumes y supones que la sede ya se terminó. Y por eso es que, y ahí le voy a dar una pizca de razón a Isidro Puente y a los modernistas que critican a los sedevacantistas, porque el solo hecho de decir que la sede está vacante y no haber elegido un papa en 60 años de sede vacante implica la idea de que no van a elegir ninguno. Y en efecto, a veces puede parecer que sí, y por eso es que cuando un sedevacantista está hablando con un modernista, debe dejar muy claro que nosotros no solo deseamos y queremos que se vuelva a elegir un papa legítimo, sino que para nosotros es un imperativo dogmático que así sea. No es un vamos a ver, vamos a rezarle a Dios para que nos provea de un papa y recemos para que tengamos la suerte de... No, no es ni suerte ni fortuna. Es un imperativo dogmático que se desprende necesariamente del dogma de la indefectibilidad de la la iglesia. O sea, la iglesia siempre tiene que tener en todo momento y en toda circunstancia la posibilidad de elegir y de proveerse un romano pontífice. La iglesia nunca pierde esa posibilidad. El día que la iglesia pierda la posibilidad de proveerse un romano pontífice, la iglesia se extinguió, y eso es una blasfemia. Eso precisamente va contra las promesas de nuestro Señor Jesucristo. No va contra las promesas de nuestro Señor, no va contra las promesas de nuestro Señor Jesucristo el sostener que Roma ha sido ocupada por una falsa secta que ha colocado allí falsos papas, que es de hecho lo que es la iglesia del Vaticano II, de los modernistas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI y el actor Francisco. Eso no va contra las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ha pasado, vaya usted a la historia, ya ha pasado durante mucho tiempo que han habido antipapas, incluso algunos reinando desde Roma. O sea, la promesa de Cristo no es que no habrán antipapas, que no habrán falsos papas. La promesa de Cristo es que su iglesia siempre va a tener recursos vivos y legítimos, palpables y cognoscibles para todos los católicos de buena voluntad de cómo elegir a un romano pontífice. Han habido cismas, han habido situaciones, nunca como esta que estamos viviendo desde el Vaticano II, pero han habido otras situaciones un poco parecidas que nos han permitido entender que Cristo a veces tolera, nuestro Señor a veces tolera estas grandes catástrofes, primero en castigo por nuestros pecados y segundo para purificación de aquellos que son de buena voluntad y que buscan a Dios con recta intención. Sin más, no quiero extender mucho este video, puedo hacer otros más adelante, porque quería aclarar algunas de estas cuestiones que surgieron a raíz de la conversión o la adhesión a la Sociedad Sacerdotal Trento del sacerdote Isidro Puente. Dejando para posteriores videos otras aclaraciones, les dejo que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen siempre les acompañe.